tardes, buenas noches, queridos espectadores que nos están viendo en este momento. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Bueno, en esta oportunidad vamos a enviar saludos al Magíster Agustín Sierra Matos y prosiguiendo con la exposición de socialismo vamos a dar paso a la presentación de los integrantes. Mi nombre es Pavel Damián Ramos, les voy a tratar sobre el origen del socialismo y doy paso al siguiente integrante. Mi nombre es Efraín Alaña Castillo. Bueno, como segundo integrante voy a presentar mi tema. Mi tema es de revolución industrial. A continuación doy paso al siguiente compañero. Mi nombre es Ricardo Choque Ochoa y me ha tocado exponer sobre el tema de Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente paso a mi compañero. Como cuarto integrante del grupo socialismo, mi nombre es Luis Franklin Chumbas Escobar. En esta oportunidad yo voy a exponer sobre el socialismo en la Guerra Fría. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la exposición. Hola, mi nombre es Efraín Aleña Castillo. Bueno, mi tema es la revolución industrial y el socialismo. Bueno, lo que hay que decir en la palabra socialismo significa muchas cosas y durante este tiempo ha ido significando muchas cosas. El primer socialismo que surge es el socialismo planteado por Proudhon. Este señor planteaba que el Estado tenía que cumplir un papel muy importante en el control de las principales empresas. Tenía que controlar en general a las nuevas industrias que estaban surgiendo en las ciudades y que estaban atrayendo a muchos trabajadores del mundo rural hacia el mundo urbano. Pero este socialismo fue rápidamente tildado o calificado del socialismo utópico por aquellos que crearon o inventaron lógicamente el segundo concepto, quienes fueron Karl Marx y Federico Engels. Ambos escribieron el Manifiesto Comunista y Karl Marx escribió en su obra famosa El Capital, donde plantea básicamente que es necesario establecer un gobierno absolutamente igualitario, controlado en un lugar controlado por el Estado, donde básicamente existe un paraíso socialista. Este paraíso socialista es un lugar que Karl Marx y Federico Engels resumen la siguiente frase: cada uno trabaja lo que puede y cada uno gana lo que necesita. Finalmente este socialismo logra ser aplicado en un primer país, Rusia. Se hace gracias a un revolucionario Lenin que reinterpreta los textos de Marx y crea el marxismo-leninismo. Toma el control a través de la revolución de 1917 de la antigua Rusia zarista, gobernada por los zares, y finalmente crea un imperio conocido como la Unión República Socialista bajo el comunismo soviético. El socialismo adquiere un sentido distinto. Significa el total control del Estado toda la vida de los individuos, no solamente la vida económica, sino mediante un partido único cultural. Las personas leen, aprenden, se les enseña, son aquellos que el Estado socialista impone. Nadie, ninguna otra realidad, ni la iglesia, ni los grupos, nada puede tener control sobre ningún medio cultural, ni la radio, ni la televisión, periódicos, etc. Todo absolutamente
todo en la vida de los individuos es controlado por el Estado. Este tipo de socialismo es el que se impone en otros países, poco a poco, como China, Vietnam, Camboya. Luego en las naciones de este europeo, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Alemania del Este, también en Cuba. El partido único controlado, todo desaparece, cualquier iniciativa privada, mientras este sistema se va imponiendo en estos países que he mencionado, como Cuba, Checoslovaquia, Hungría. A partir de este sistema de los 30, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, surge un nuevo socialismo, inspirado en una ideóloga alemana llamada Rosa Luxemburgo, que plantea que el socialismo tiene que ser un socialismo democrático, sindicalista, con mucha fuerza, sindicatos, y según el cual el Estado tenga un tremendo control, primero sobre las empresas consideradas estratégicas, el transporte público, el agua, los correos, etc. La pequeña iniciativa privada, los negocios familiares, los negocios cooperativos, etc. Pero que además de leyes que favorezcan mucho la presión sindical, este socialismo, sin embargo, al igual que el socialismo soviético, generó algunas distorsiones. En primer lugar, desalienta la creatividad y la iniciativa privada, y mientras que en aquellos países donde el socialismo no se aplica, comienza a seguir una economía importante gracias al ingenio empresario, el ingenio de los empresarios, el ingenio de las pequeñas empresas. Bueno, al igual que el socialismo soviético, genera algunas distorsiones. En primer lugar, desalienta la creatividad y la iniciativa privada, y mientras que en aquellos países donde el socialismo no se aplica, comienza a surgir un reverdecer económico importante gracias al ingenio de los empresarios, al ingenio de las pequeñas empresas y la laboriosidad en los sistemas socialistas. Se desalienta esto porque póngase a pensar, pues una persona creativa con ideas para mejorar la producción, con energía para trabajar más tiempo, se va a recibir exactamente el mismo salario que un trabajador mediocre que no contribuye en nada, que no tiene nuevas ideas, trabaja de mala gana, como se veía en China, en la Unión Soviética y en otros países. Entonces la creatividad comienza a desaparecer. La energía para mejorar las industrias, para modernización no existe. En segundo lugar, genera también incompetencia y una gran burocracia que hace que los servicios comiencen a ser deficientes. El transporte público, los servicios de energía, telefónicos, todo demora en conseguir y es incompetente. Bueno, en resumen, la revolución industrial significó un cambio que estaban apareciendo nuevas tecnologías como el máquina de vapor, los teléfonos. Los teléfonos aparecieron en la segunda revolución industrial. Es todo. La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años. Comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa.
Enfrentando a las principales potencias de aquella época, la Triple Alianza, originalmente conformado por Alemania, Australia, Hungría e Italia, contra el Triple Entente, que fue Rusia, Francia y Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, en 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austro-Húngaro. El entrenamiento tuvo una principal causa, el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro. En una visita de cerrajero, el crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra. En respuesta a la política expansionista, declararon de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso. Retrocedió algunas destacas en la historia, principalmente Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania automáticamente la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al entrenamiento cuando Alemania invadió a Bélgica para evadir que siguiese su avance y conquistar Francia, que era un conflicto muy devastador, ¿no? Que eran entre países. La ofensiva de esta manera tuvo dos principales frentes al frente occidental: Alemania contra Francia y Reino Unido. Y el oriental, frente occidental, acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aproximadamente del Reino Unido. 5 años justo después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir las responsabilidades morales y materiales de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. Y ya después estaríamos pasando para la Segunda Guerra Mundial. Fue entre 1939 y 1945. Fue una contienda armada internacional que involucró a prácticamente todas las naciones del mundo. Porque ya que uno era como la Guerra Fría, luego viene consecuentemente el Tratado de Versalles, también de Marshall, entre otros. Además se desarrolló durante 6 años y un día. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. Enfrentando principalmente a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados de Francia y Reino Unido, a los que acabarían uniéndose en 1941. Estados Unidos tras el ataque japonés y la Unión Soviética después del intento de Alemania para conquistar Stalingrado. La guerra tuvo una causa similar de la Primera Guerra Mundial: el afán de Alemania, Italia y Japón de expandir sus dominios territoriales. El desencadenante oficial que hizo estallar el conflicto fue la invasión de Alemania a Polonia, que fue el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó la declaración inmediatamente de guerra de Francia y el Imperio Británico, ¿no? Porque lo querían invadir, pues. En este punto, el avance de la contienda se dividió en 3 grandes frentes: el frente continental, Alemania contra los aliados por el control de Europa; el frente en los Balcanes y el norte de África, Italia contra los aliados por la conquista de estos territorios; el frente en el Pacífico, Japón contra los aliados
Después del ataque japonés a la base militar estadounidense de Pearl por el control del Pacífico y Asia Oriental. Los tres focos de la batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron en los Balcanes y en el norte de África, donde que los aliados pudieron contener gran parte de ese interés que tuvieron. Los tres focos de batalla acabaron con victoria aliada. Las primeras derrotas del eje llegaron a los Balcanes y en el norte de África, donde los aliados los obligaron a replegarse. Al mismo tiempo, Alemania, alentada tras conseguir conquistar gran parte de Europa continental, traicionó su pacto de neutralidad con la Unión Soviética y trató de invadirla, acabando derrotada en la batalla. Mientras en Europa Occidental la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, entre otras ofensivas con famoso desembarco por último en el Pacífico, Japón, ¿no? Que se ha vuelto a pensar. Y también vamos a ver las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Fueron la caída de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, el fin del imperialismo japonés, la destrucción de una importante parte de Europa, Asia y Oceanía, la muerte de más de 60 millones de personas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, el 24 de octubre de ese año mismo, para asegurar la paz internacional y la prevención de futuros conflictos. Y también vamos a ver la Revolución Rusa de 1915. Fue una revuelta antigubernamental y espontánea generalizada en todo el imperio ruso. Aparentemente no tuvo dirección o control ni tampoco objetivo. Reconocido a algunos, se le considera generalmente como el punto de comienzo de los cambios en Rusia, que culminaron con la Revolución Rusa de encubrir una económica rural estancada. El proceso revolucionario que se inicia en el imperio zarista en 1905 y de un imperio gobernado por un autócrata se transformó en República Federal Socialista. Una sociedad de campesinos empobrecidos se elevó a la condición de gran potencia industrial. En 1905 se produce la revuelta, condujo a la primera elección de soviets obreros. La revolución de 1905 fue una revuelta campesina espontánea y carente de coordinación contra la autocracia del zar. Previamente al estallido revolucionario, el zar había disuelto la Duma, pero en febrero de 1917 los soviets y la prensa empujaron al pueblo a la toma del Palacio de Invierno, ¿no? Residencia del zar, con el apoyo de parte del ejército. Además, ahí se apoya lo que es el plan de Marshall, ¿no? A ver, ¿en qué consiste el plan de Marshall? Fue un proyecto de reconstrucción económica creado por Estados Unidos para ayudar a los países europeos económicamente. Se dice que fueron unos 13.000 millones de dólares los que los norteamericanos ofrecieron a los países que quedaron devastados por la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consistió? Fue un proyecto de reconstrucción creado por Estados Unidos, ojo. En la práctica fue realizado por medio de asistencias técnicas y financiera para incrementar la recuperación de los países europeos destruidos por la guerra y reorganizar la económica de los países capitalistas amenazados por el socialismo. Lleva este nombre gracias a George Marshall, secretario de Estados Unidos y uno de los más grandes generales del ejército norteamericano durante la Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra. Fue un proyecto que todos los norteamericanos lo apoyaron, tanto los republicanos y los demócratas. Hoy en día se utiliza ese término de Plan Marshall para referirse a los proyectos de rescate económico de gran magnitud. Eso sería todo con respecto a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, a la Revolución Rusa y sobre en qué se ha consistido el Plan Marshall, que se ha sido plantado por George Marshall, ¿no?
para poder, para poder conseguir con mi compañero. Eso sería todo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos espectadores. Como cuarto integrante del Grupo Socialismo, hoy les voy a hablar, para empezar, el socialismo en la Guerra Fría. Bueno, como bien sabemos, durante la Guerra Fría, el bloque del Este, también llamado bloque soviético, bloque comunista, bloque oriental, bloque socialista y campo socialista, fue el conjunto de países socialistas en Europa Central y el Este liderado por la Unión Soviética, y enfrentando al bloque occidental, integrado principalmente por Estados Unidos y Europa Occidental. Existió entre el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, y el final de la Guerra Fría, con la disolución del Pacto de Varsovia, aceptada por la Unión Soviética en la reunión de Praga de 1 de julio de 1991. Finalmente, la propia Unión Soviética dejó de existir como país el 25 de diciembre de 1991. Del llamado bloque socialista formaban parte los países del centro y este de Europa, por ello el nombre del bloque del este. A este de la cortina de hierro, a excepción de Yugoslavia, vinculados económicamente por el Consejo de Ayuda Mutua Económica, Comecon, y militarmente por el Pacto de Varsovia. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, como antes se ha mencionado, y el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar entre 1945 y 1947. 1945-1947, durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética a inicios de la perestroika en 1945. Accidente nuclear Chernóbil 1986, caída del muro de Berlín en 1889 y el golpe de Estado fallido en la URSS en 1991. Ninguno de los bloques tomó nunca acciones directas contra el otro, razón por la cual se denominó Guerra Fría. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas y, por otro lado, la Unión Soviética financió un respaldo a revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos, por el otro lado, dio un gobierno abierto apoyo y propagó descentralizaciones y golpes de Estado, sobre todo en América Latina y África. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien estos enfrentamientos no llegaron a desastres, a una guerra mundial, a gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos, marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. Bueno, ahora hablaremos sobre el socialismo en la actualidad. Algunas causas, la disolución de la URSS, algunas causas, reformas, glasnost y perestroika, propuestas por Mikhail Gorbachev, intento de golpe de Estado, descontento y desconfianza de la población, intervención de la EUA, mala praxis de la teoría marxista. Consecuencias: independencia de las repúblicas, inestabilidad económica y social, deterioro del modelo socialista, afectaciones a otras naciones socialistas. Países socialistas actuales. Como nosotros podemos ver en América del Sur,
El único país que se puede notar que es socialista o un proceso de socialismo es Venezuela, que ahora entonces está atravesando por una gran crisis que podemos nosotros denominarla un proceso del cambio de capitalismo, del gobierno capitalismo, una mutación al gobierno comunista. Bueno, como antes se ha mencionado, el comunismo no es igual al socialismo. Una sociedad equitativa no implica que todos tengan lo mismo, sino que todos satisfagan sus necesidades. Ese es justamente el objetivo del socialismo. Entonces, sin más preámbulo, continuamos con la exposición. Tenemos también a Cuba. Vamos a hablar sobre un poco de Fidel Castro. A la cabeza de grupos guerrilleros tomaban La Habana para ponerse en gobierno de Fulgencio Bautista. Castro no era comunista, sino un hombre obsesionado con la idea de justicia y la noción de esta era su instrumento. Beneficios del sistema socialismo cubano. Desventajas del sistema socialismo cubano. El socialismo en Latinoamérica. Bueno, movimientos revolucionarios y creación de la partida de comunistas tras la caída de la URSS, afectados por el Tratado de Libre Comercio, buscan darle nuevo sentido a los modelos socialistas y a la política de izquierda. Intervención extranjera, gran influencia de la EUEA. Bueno, como os vuelvo a repetir, Venezuela es el país donde podemos nosotros también, como bien se puede decir, hay más socialismo. También tenemos a Ecuador, Bolivia, también tenemos a Brasil. Bueno, movimientos sociales. Actor colectivo movilizador con cierta continuidad y sobre las bases de una alta integración simbólica persigue una meta consistente de llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales fundamentales. Los Sin Tierra fue un movimiento revolucionario de Brasil, los Sin Tierra. También hubo movimientos revolucionarios en China, denominado socialismo China. Bueno, posición eléctrica entre izquierda y derecha, entre socialismo y capitalismo, entre libre mercado y economía planificada, gobierno popular de y para el pueblo, crecimiento económico con un rostro más humano y solidario. Otros países socialistas: Corea del Norte, Laos, países con alusiones al socialismo en sus constituciones. Bueno, como bien podemos decir también que los países no son socialistas, pero en sus constituciones políticas están fundamentadas con un gobierno socialista. Bueno, tenemos la República Popular de Bangladesh. También tenemos la República Cooperativa de Uganda. Tenemos República de India, Portugal, Siria, Lanka, Tanzania. Imagínense. Bueno, para terminar, vamos a hablar un poco del socialismo del siglo XXI. Bueno, el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un concepto humano. En 1996, por el psicólogo alemán mexicano Heinz Ernst Steff, el término difundido mundial que fue mencionado en el discurso del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero de 2005 desde el Quinto Foro Social Mundial. El modelo de Estado socialista
del socialismo en el siglo XXI es un socialismo revolucionario que debe directamente a la filosofía y economía marxista y que se sustenta en 4 ejes: el desarrollo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y protagónica y las organizaciones de base. Gierich, en su obra Socialismo del siglo XXI, se fundamenta en la visión de Karl Marx sobre la dinámica social y la lucha de clases. Gierich revisa la teoría marxista con ánimo de actualizarla al mundo de hoy, incorporando los avances del conocimiento, las experiencias de los intentos socialistas, elevando sus limitaciones, se entregan propuestas para contribuir la búsqueda de dichos criterios. Propone releer la historia de la economía política, porque su opinión algunos de ellos no logran hacerse manifiestos por confusiones conceptuales. En esa disciplina, la primera ocurrida a lo largo de los 200 últimos años identificó al capitalismo con el liberalismo. La segunda ocurrida en este siglo identificó al socialismo con el estatismo. Interesante, ¿cierto? Su tesis en el que el camino más expedito para alcanzar la sociedad más justa a la que todos anhelamos se consigue con una alianza, pero no una alianza cualquiera, entre el socialismo y el liberalismo. Una vez que el socialismo haya dejado al lado al estatismo y el liberalismo haya dejado a un lado al capitalismo, de acuerdo con Hedge, para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI se requiere la combinación de 3 políticas: su planificación y ejecución democrática, autogestión coordinada, la medición del valor de sus productos y servicios, valorización mediante unidades de tiempo, valor, trabajo, el intercambio de equivalencias. Por otra parte, Gierich señala que bajo socialismo del siglo XXI la forma de propiedad se vuelve secundaria debido a las planificaciones democráticas y, por supuesto, en el cumplimiento del valor trabajo. Aquí aventuras propietarios formales, esta cooperativa individuales a la capacidad de abusar de la propiedad. Por ende, en conclusión, todo lo que hemos tratado es sobre el socialismo, que es una forma de gobierno que muchos países han implantado en sus constituciones, ya como han tomado como ejemplo en la actualidad, pero algunos han fracasado. Ahorita podemos ver el claro ejemplo de Venezuela. Está en una crisis. Podemos llamarlo también una mutación de capitalismo a comunismo, pero lamentablemente se encuentra en una crisis. Bueno, sin más preámbulo, esto es la exposición de hoy día. El vídeo grabado ya estará ya difundiéndose. Agradecer más bien a la oportunidad que nos ha dado el licenciado Magíster José Sierra Matos. Bueno, es un buen maestro. Y muchas gracias también al público en general, espectadores, que lo van a conseguir ver este vídeo. Solo te pido suscribirte al canal, darle manito arriba, bueno, compartir con tus amigos para difundir la información.